El tic-tac del reloj de pared señalaba el transcurrir de los minutos con una exactitud inquebrantable. «Lamenté mucho, Mariana», expresó mi Javier, mientras sus ojos, que antes irradiaban calidez y familiaridad, ahora mostraban una intensidad que me resultaba desconocida, explorando cada detalle de mi presencia. Mis manos temblorosas se entretenían de manera nerviosa con el borde de mi delantal, intentando encontrar una manera de calmar la creciente incomodidad generada por lo que decía. Continuó expresando la necesidad de contar con una garantía para cumplir con la solicitud, utilizando un tono suave y medido que resaltaba frente a la dureza de sus objetivos. Después de mirar de un lado a otro, sus ojos se posaron en mi rostro, como si estuviera evaluando mi reacción. Su mirada intensa generaba una sensación de incomodidad en mí. El Rubén no apartaba la mirada, como si estuviera evaluando, considerando las opciones disponibles. Traté de conservar la serenidad, aunque la opresión en mi garganta se intensificaba. Era consciente de que la cantidad de dinero que solicitaba era considerable y que no podría reembolsarla en un periodo breve. La urgencia me había conducido a esta circunstancia, a estar en deuda con la amabilidad de mi Rubén, pero ahora empezaba a comprender el precio real. Él expresó su disposición para cumplir con la solicitud, mientras sus palabras resonaban en mi mente. Sin embargo, tengo conocimiento de que es una cantidad considerable y desconozco el plazo en el que me será reembolsado. Tomó un momento de descanso, saboreando la tensión que se iba creando. Creo que existe otra manera de solucionar esta situación, amiga mía. Está claro que comprende a qué me refiero, por lo que no considero necesario extenderme en detalles. Experimenté un estremecimiento que recorrió mi espalda, semejante a una sensación gélida que se filtraba bajo mi piel. La voz que solía brindarme seguridad y consuelo ahora generaba en mí un sentimiento de rechazo. Sin embargo, al mismo tiempo, su propuesta me generaba sentimientos encontrados. A pesar de las circunstancias, el Javier mantenía su atractivo, con una mirada que sugería más de lo que decía. Además, contaba con el respaldo de sus posesiones, siendo propietario de terrenos y propiedades, lo cual le confería un estatus considerable. A pesar de ello, se notaba claramente su falta de dedicación a lo largo de los años, lo que le hacía pensar que su continuo estado de soltería se debía más a su personalidad que a la ausencia de personas interesadas en ella. Decidí recogerme el cabello en un moño rápido, notando cómo algunos mechones rebeldes se negaban a quedarse en su lugar. Mis labios, resecos por la tensión, requerían hidratarse, así que los humedecí con la lengua mientras intentaba ganar unos segundos. Su atención permanecía en mí, llena de anticipación, mientras el reloj continuaba su avance constante, un sonido rítmico que parecía resaltar cada momento de duda. Estaba a punto de dar una respuesta, y en verdad tenía muchas reflexiones en mente, aunque la idea de aceptar su ayuda no era mi primera opción. Sin embargo, todo esto se transformó con lo que sucedió a continuación. Cuando sonó el timbre de la casa, salí rápidamente de la cocina, abandonando a mi Javier, quien se había quedado en medio de una charla que ahora parecía insignificante en contraste con lo que me aguardaba al otro lado de la puerta. Al abrir la puerta, el chirrido de las bisagras coincidió con la llegada de mi cuñada, cuya expresión facial mostraba un torbellino de sentimientos. Sin decir nada, entró en la casa con determinación en cada paso, y su fragancia a flores se fusionó con el aire rancio de la habitación. Más allá de su enfado, su rostro reflejaba una combinación de angustia y inquietud. Sin dar margen para mi respuesta, arremetió con sus señalamientos como puñales envenenados, y cada expresión me impactaba con contundencia. ¿Cómo es factible que se le impute a mi hermano semejante delito? Es probable que mi hermano, que tiene pocos recursos, estuviera tratando de conseguir dinero para satisfacer tus caprichos. Desde el comienzo,
Le advertimos claramente que no eras la pareja adecuada para él. La exnovia que tuve antes de conocerte era superior a ti. En la reducida estancia resonó su voz aguda y penetrante, al tiempo que sus ojos destellaban con una ira controlada. El tono de su voz me impactó como un rayo, y experimenté cómo la sangre bullía en mis venas. Resultaba completamente injusto ser acusada de algo de lo que ni siquiera estaba al tanto. ¿De qué lugar obtienes esa información? Expresé mi enojo acumulado a través de mis palabras. Desconozco cuáles son tus suposiciones, pero te garantizo que nunca he solicitado algo a tu hermano que esté fuera de sus posibilidades. Apenas cuento con vestimenta adecuada. Al casarme con él, poseía más prendas que las que tengo en la actualidad. ¿Acaso no percibes que me esfuerzo al máximo para mantener este hogar funcionando? Cada fin de semana, tu hermano llega a casa en estado de embriaguez, a altas horas de la noche. Con los escasos ingredientes que deja, debo ingeniármelas para preparar una cena que nos alcance a todos. Cada vez que hablaba, las palabras fluían sin control. Cada oración era como una descarga de energía que finalmente se liberaba tras tanto tiempo guardada. Durante la conversación, mis ojos se toparon con los suyos, y percibí cómo la furia en su rostro empezaba a desvanecerse. La actitud desafiante que mostraba anteriormente fue disminuyendo, y su expresión facial reflejaba un sentimiento más cercano al remordimiento. Por último, su voz entrecortada rompió el silencio que había entre nosotras. «Está bien. Lamento mucho que mi hermano esté bajo arresto», susurró con una voz más apagada, casi resignada. La inesperada capitulación me tomó por sorpresa, y la carga de la charla empezó a agotar mi ánimo. No obstante, antes de lograr asimilar todo lo sucedido, prosiguió diciendo que tenía cierta cantidad de dinero guardado, pero no era suficiente para cubrir el costo solicitado. Voy a proporcionártelo para que puedas abonar la sanción. No obstante, requiero que me lo reintegren más adelante. Las palabras que dijo se quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas de resignación y falta de esperanza. Me sentí completamente incapaz de expresar una respuesta coherente. Mis pensamientos se encontraban enredados en un torbellino de sentimientos encontrados. Los sentimientos de enojo que experimentaba hacia ella, el menosprecio hacia mi esposo por haberme colocado en esta posición, y de repente, una compasión inesperada por la mujer que estaba frente a mí. Al abandonar la habitación, murmuró en voz baja que se iría y se comunicaría más tarde para acordar el lugar de encuentro. Finalmente se dio la vuelta y salió por la puerta principal, cerrándola suavemente al salir. Permanecí en la entrada, observando el vacío que quedaba tras la partida de mi cuñada. Noté un ligero temblor en mis manos y percibí cómo la fatiga emocional empezaba a pesar sobre mí como una carga abrumadora. La situación que enfrentaba, antes confusa, ahora se tornaba más clara que nunca, trayendo consigo la inevitable carga de las elecciones que debía hacer. De repente, sentí una palmada en el hombro que me sacó de mis pensamientos, lo cual me tomó por sorpresa, aunque no me moví para alejarme. En ese instante anhelaba descansar en los brazos de alguien. En la sala, el reloj de pared indicaba las 11 en punto, y el sonido rítmico del tic-tac resonaba, coincidiendo con los latidos agitados de mi corazón. Giré despacio mientras mis manos seguían temblando. Antes de poder entender la situación, me vi envuelta en su abrazo, firme y lleno de protección. Su respiración se cortaba, y su voz temblaba de una manera que nunca antes le había escuchado. «Disculpe, Mariana», murmuró cerca de mi oído, y su voz temblorosa resonó cerca de mí, causando un escalofrío en mi piel. Considero un error haber expresado lo que expresé. Siento que estoy sacando provecho de la situación, aunque deseo que entienda que no es mi intención. Desde hace bastante tiempo he deseado expresar lo que mi corazón siente,
pero lamentablemente no tengo habilidad para elogiar a las mujeres. Me siento confundido sobre cuáles términos emplear y cuándo expresarme. Las palabras fluían rápidamente, rebosantes de una honestidad que me dejó sorprendido. En silencio me quedé, observando cómo su pecho se elevaba y descendía con cada inhalación llena de nerviosismo. El aroma del café que siempre le rodeaba se fusionaba con la tensión del instante, generando una atmósfera casi surrealista. Me resultaba difícil entender la situación, como si la tierra desapareciera poco a poco debajo de mí, dejándome sin rumbo. «Estaría dispuesto a entregar toda mi existencia por ti», siguió diciendo con la voz llena de emoción. Mis sentimientos eran confusos, pero su presencia me generaba inquietud. Tras la revelación, un profundo silencio invadió la habitación. El viento golpeando las ramas de los árboles afuera resonaba con mayor intensidad de lo habitual, como si la naturaleza intentara invadir la privacidad de ese instante. Mis labios se abrieron ligeramente, pero ningún sonido salió de ellos. Sorprendida me encontraba, mientras mi mente se apresuraba en buscarle significado a las palabras recién escuchadas. Me sentía confundido, sin saber cuál sería la mejor respuesta en esa situación. Experimentaba una combinación de desconcierto, responsabilidad y una emoción indescriptible que me llenaba de una sensación de vitalidad inusual. Al percatarse de mi asombro, él lo interpretó erróneamente como desaprobación, retrocediendo y soltándome de su abrazo. A pesar de ello, el calor de su cuerpo seguía envolviéndome, recordándome lo sucedido. «Observa lo que le menciono», expresó con su voz llena de pesar. «No tengo idea de cuándo es el momento oportuno. Prefiero retirarme, pero puede contar conmigo para cualquier cosa que requiera. Pronto estaré en la estación de policía para saldar la infracción y así su Rubén pueda regresar con usted». Cuando estaba por salir, mis palabras lo detuvieron por un instante. La interacción fue corta, pero lo bastante para captar su atención y hacer que se detuviera a observarme. En el momento en que nuestros ojos se cruzaron, comprendí que no hacían falta mis expresiones verbales. Todo quedó expresado por mi silencio. Se trataba de un mensaje en silencio, lleno de todas las emociones que no podía comunicar verbalmente. Buscó en mis ojos una respuesta, donde se reflejaba una combinación de ilusión y incertidumbre. Durante un instante, todo a nuestro alrededor se esfumó, dejándonos solos en un espacio atemporal. Sin embargo, de repente, como si el cosmos hubiese optado por interrumpir la magia, el teléfono fijo empezó a sonar. De repente, el sonido agudo y constante del timbre nos hizo regresar bruscamente a la realidad. Recibí una indicación de su parte para que me acercara a responder, al mismo tiempo que su mano se separaba poco a poco de la mía. Al otro lado de la línea, mi cuñada había sido concisa y directa como de costumbre, con ese tono que nunca revelaba ni amabilidad ni antagonismo. Solo una certeza gélida, como si se tratara de mencionar un procedimiento adicional en la extensa serie de dificultades familiares. «Tranquilízate, mis hermanos y yo ya obtuvimos lo que necesitábamos. Ven lo antes posible para acompañar a tu esposo a casa», expresó como si estuviera dando instrucciones antes de finalizar la llamada. Incliné mi cabeza hacia abajo, permitiendo que el teléfono se deslizara de mis manos y cayera suavemente. Me debatía entre la alegría y la tristeza. La llegada inminente de mi esposo debería haberme reconfortado. Sin embargo, en vez de eso, un torbellino de sentimientos me oprimía el corazón. La incertidumbre se entrelazaba con la culpabilidad y un deseo que prefería no admitir. A pesar de no reconocerlo abiertamente, el Javier, con su presencia imponente y callada, también rondaba mis pensamientos. De pronto, el Rubén comenzó a hablar, interrumpiendo mis reflexiones. «Algo sucedió, amiga mía.
Sería conveniente que nos acerquemos para encontrar una solución a esta situación. La grave voz de él, con esa combinación de inquietud y cariño que siempre me había generado confusión. Observé con la cabeza inclinada hacia abajo y rechacé con un gesto sutil. Tranquilo, Rubén, no sucedió nada. Por el contrario, todo ha sido solucionado. Solo falta un par de horas, tiempo que están dedicando al papeleo necesario para que mi esposo vuelva a casa. Antes mostraban calma, pero ahora reflejaban una melancolía que nunca le había percibido. Los hombros del hombre parecían soportar una carga imperceptible, y su expresión algo avergonzada revelaba que también estaba batallando con sus emociones internas. Al decir con voz apenas audible, el individuo expresó que ya no tenía utilidad en ese lugar. Tras esas palabras, un silencio espeso se apoderó del ambiente, cubriéndonos como un pesado manto. Era consciente de los sentimientos que se debatían en mi interior, la lucha constante entre la fidelidad y la pasión. Era imposible no reconocer los sentimientos que tenía hacia el Javier, una conexión que permanecía latente, sepultada por los restos de un matrimonio que se deshacía. Quizá fue la suma de diferentes factores: las traiciones de mi esposo, las miradas críticas de mis cuñadas y la profunda soledad que me consumía. Fue todo eso lo que me llevó hacia él, hacia ese vínculo que ya no podía dejar de lado. Alcé la vista y lo observé detenidamente. Le pedí a mi Rubén que no se marchara, utilizando un tono de voz más decidido de lo que había previsto. Si sus palabras son ciertas, entonces sígame y muestre su valía a mi lado y en mi nombre. Presencié cómo sus ojos, que antes carecían de brillo, se iluminaron de alegría. Parecía que llevábamos tiempo aguardando este instante, sin animarnos a iniciar la acción. Sin dudarlo, nos dirigimos hacia mi cuarto con nuestros corazones latiendo rápido. Volteé hacia él con una combinación de nervios y emoción. «Quiero que entienda que no se trata de sus posesiones ni de una urgencia», le expresé directamente mientras lo observaba detenidamente a los ojos. Su presencia también logra conmoverme profundamente. Así que, en ese momento en el que el tiempo parecía congelarse, nos entregamos a la pasión que habíamos reprimido por mucho tiempo. Las horas transcurrieron rápidamente. Cada instante se desvanecía como un suspiro en el aire. La reunión fue tan impactante que aún perdura en mi interior hasta el día de hoy. Parecía que, por un instante, habíamos logrado liberarnos de todo lo que nos mantenía ligados al pasado y nos habíamos permitido mostrar nuestra verdadera esencia. Sin embargo, aquellos que buscan escapar de la realidad pronto se ven alcanzados por ella. Al final, acabé divorciada de mi esposo. Continuó con sus travesuras, desapareciendo cada fin de semana como si todo siguiera igual. El Javier me ha propuesto acompañarlo para comenzar de cero, dejando todo en el pasado. Sin embargo, sigo experimentando cierto temor. Temo que ocurra lo mismo, que al final del día, el Rubén no me valore como afirma. A pesar de que siento que el suelo tiembla cuando lo encuentro, algo en mi interior vacila, temeroso de volver a caer en esa misma situación. ¿Consideras que, habiendo llegado a este punto, ella merece una segunda oportunidad y sería beneficioso para el Javier? ¿O es preferible empezar de nuevo con alguien distinto? Quiero expresarte mi agradecimiento por prestar atención y dedicar tiempo a mis historias. Antes de decir adiós, me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal y que habilites las notificaciones, además de darle al botón de «Me gusta» si te ha gustado el contenido. Recibe un cálido abrazo de parte de tu buena amiga Lucy. Nos vemos en la próxima ocasión.